¿Cómo hay un desconocimiento total en Yo la lo puse gente? en algo anecdótico. Yo creo que hay una percepción que es generalizada. Sí. Yo creo que, y eso es solo recorrer una región como la metropolitana o cualquiera de regiones. Las capitales regionales tienen un estándar distinto, Sí. ¿cierto? En equipamiento, en áreas verdes, y entonces la gente dice, aquí hay una diferencia. Y nosotros lo que hemos tratado de develar es la diferencia, o sea, las causas que están detrás de esa desigualdad, que son las grandes asimetrías que vive el mundo municipal, en términos de presupuesto, en términos de recursos humanos, en términos de autonomía, en términos de capacidad de gestión. Y entonces yo creo que el desconocimiento son las causas. ¿Por qué? Porque el mundo político es un mundo muy presidencialista hoy día. Claro. Y el otro ámbito del parlamentario, que no defiende comunas ni barrios, sino que defiende distritos. Claro. Entonces y meten no hay, a todos en un mismo saco. claro, no hay una política municipalista en Chile, una corriente municipalista que diga, mira, tenemos que relevar el rol de los alcaldes, no obstante ser la figura pública mejor valorada. Desde el punto de vista de la ciudadanía, los alcaldes están mejor valorados que el resto del mundo político, pero el mundo político es el ámbito presidencial, por lo tanto sectorialista, absolutamente central, ¿cierto? Con políticas homologantes para todo el territorio. Y el otro ámbito es el parlamentario, que tiene distritos y circunscripciones que están en otro ámbito también de escala geográfica. Y el O sea, ámbito como que municipal, habláramos todos distintos idiomas. exactamente. O sea, si uno lo pudiera graficar. Entonces lo que tenemos, además, es el dogma de que el Estado es un mal administrador, per se. Yo sé que el Estado tiene tremendos problemas y, por cierto, el mundo municipal también los tiene. Pero hay que conocer las causas de estos problemas. Nosotros nos enfrentamos con municipios que tienen una dependencia absoluta de fondos externos, o sea, no ninguna autonomía. Nos enfrentamos a municipios que tienen en la unidad que desarrolla proyectos de infraestructura y equipamiento, que son los más importantes para la comunidad probablemente, nos encontramos con un profesional. Muchas veces con el SECPLAN, que es el secretario de Planificación, para que la gente entienda, que genera todos los proyectos solo con una secretaria. Claro. Entonces, ¿cómo va a responder el Estado, ¿cierto?, cuya representación en el territorio más cercana es la municipalidad, a los requerimientos de una comunidad con demandas crecientes? Es imposible. Entonces la gente no conoce esta realidad. ¿Por dónde va un rayo de luz en este tema? Bueno, vamos a ir profundizando en el programa respecto del rayo de luz. Yo diría que el principal rayo de luz hoy día está en la Constitución, en el proceso constituyente. ¿Por qué? Porque creo que hay que equilibrar los poderes del Estado, creo que el presidencialismo es bastante extremo y sobre todo la definición de un Estado descentralizado. Evidentemente que aquí hay un... Que eso quede bien tajante, o sea, porque claro. Esta Constitución, la actual, no lo estipula en ningún... No, nosotros tenemos una Constitución que define un Estado unitario, que en ciertos ámbitos va a ser descentralizado y desconcentrado, que no es lo mismo. Descentralizado es realmente entregar autonomía, desconcentrado quiere decir que tú vas delegando algunas responsabilidades, pero finalmente te van a tener que preguntar a ti qué es lo que vas a tener que hacer. Claro. Entonces, bueno, hay el detallito del vocabulario. Sí, claro, sí, hay un proceso ahí con la elección de gobernadores regionales que, por cierto, es una luz de esperanza porque por primera vez en 200 años las regiones van a poder elegir sus autoridades. Eso es bastante impresentable para que la gente entienda cuando tú dices, tengo un intendente. El intendente es el representante del presidente en el territorio, no es el representante del territorio ante el nivel central. ¿Y el gobernador? Ahora el gobernador regional va a ser electo. Por lo tanto, vamos a tener por primera vez una autoridad que representa a la ciudadanía con un programa de gobierno que va a tener que ser presentado a la ciudadanía, que además va a tener continuidad, porque hoy día los intendentes, si no lo hablábamos la semana pasada cuando nos entrevistamos, intendentes en regiones donde ha habido conflictos, como la región de la Araucanía, cuando proponen cosas que al Estado central no le parecen, son removidos. Sí, entonces claro. No tienen continuidad, no tienen un programa de gobierno y además no son valorados ciudadanamente. Pero desde la ignorancia, el gobernador, el intendente y los delegados, ¿se topan en sus atribuciones? Es que son dos figuras distintas. Hoy día tenemos intendentes y gobernadores regionales. Son todos electos por el nivel central. Ahora vamos a tener un gobernador regional y vamos a tener un delegado presidencial que probablemente vaya a tener cierto nivel de conflictividad. Pero el que va a tener el caudal de votos y que va a estar ocultado por la ciudadanía va a ser el gobernador regional. Por lo tanto, tenemos un cambio de eje de poder, porque hoy día vamos a tener
a un gobernador regional representando a la región ante el poder central. Ya, Gonzalo, espérate, antes que me pregunte el Roque, no me deje preguntar. Hoy día en la mañana... hoy día en la mañana, no se está bien, hoy día en la mañana yo le iba tratando de explicar a mi hija de 15 años las elecciones que se vienen y me preguntaba precisamente lo que era un gobernador. Entonces tú acabas de definirlo súper bien, ¿no es cierto? Vamos a tener un representante regional frente a la autoridad central. ¿Va a manejar Lucas el gobernador también? Bien, es que bueno, hoy día no, hoy día el gasto regional representa entre un 12 a un 15% del presupuesto nacional, es poco. No se crean nuevos instrumentos, se crean 2 instrumentos en la ley de fortalecimiento a la descentralización que habla del financiamiento. Lamentablemente hay poca autonomía todavía. Lo que hay es un presupuesto que se otorga desde el Parlamento, ¿cierto? Y el gobierno central a las regiones, que va a ser sí administrado por ese gobernador regional. Ya, pero el mismo presupuesto. Y se entregan distintas facultades que hoy día no tenían. Son 15 facultades las nuevas que tienen distintos ámbitos: transporte, vivienda y urbanismo, fomento productivo, y se crean unidades asociadas a ello dentro del gobierno regional. Por lo tanto, también se fortalece el gobierno regional. Pero lamentablemente lo que dice la bibliografía en general de los procesos de descentralización es que también tiene que haber autonomía presupuestaria. Y en el fondo que ojalá el gobierno regional o la unidad regional también sea recaudadora de impuestos. Hoy día no se crea ningún impuesto regional. No. Por lo tanto, atenta contra cierta competitividad regional. Claro. Y también atenta con la posibilidad de que el intendente diga, de que el gobierno central le pueda decir al intendente: pero si usted también tiene facultad para conseguir recursos, no me pida todo a mí. ¿Cierto? Porque usted también puede recaudar, claro, genere su propia política. Usted... Claro, tenga su política fiscal. Lamentablemente, dentro del proceso de descentralización, nosotros tenemos un país muy conservador, cuyo, imagínate, son 200 años de pelea para tener un gobernador regional electo. Entonces, lo que hemos ido viendo es un avance progresivo. Tenemos una ley de financiamiento que lamentablemente no incluye la parte fiscal, que es la recaudación. Que ahí, olvídate cómo se podría innovar. Hay mucho espacio para imagínate eso. Si tú pudieras hacer eso. Por eso es que yo les decía que el proceso constituyente es mi esperanza, sí, porque yo espero ahí que haya, se consigne el equilibrio del desarrollo territorial dentro de la Constitución. ¿Y tú has visto que es un tema que los constituyentes tienen en su cabeza? ¿Está presente? Yo creo que sí. Yo además creo que la ciudadanía, mira, más que los constituyentes, la ciudadanía. Es que lo que pasa es que son 2 cosas que están conectadas. Hoy día tenemos más de 1000 candidatos independientes en Chile, que no son de la política tradicional. Y lo que uno está viendo es que dentro de lo que espera la ciudadanía es que no se dé la lógica que se ha dado en el Parlamento, donde tú tienes el 80% de los parlamentarios son santiaguinos, claro, representando a gente de regiones. Y que se compran el departamento. Entonces van para allá, se compran el departamento, hacen campaña, claro. Ya sabemos cómo algunos hicieron campaña, ¿cierto?, en términos de su financiamiento, y arrasaban con las elecciones porque controlaban el poder político. Hoy día lo que yo creo que la ciudadanía espera es que esos constituyentes sean representantes de su territorio. Y además hay algo que también la ciudadanía tiene que entender, que en el proceso constituyente lo primero que sanciona la convención es un reglamento. Y ahí tenemos que estar los ciudadanos muy atentos, porque el reglamento va a definir cómo se entiende la convención con la ciudadanía. Y ojalá entonces que tengamos una ciudadanía activa, que sea convocada por ellos. Exacto. O sea, que ellos realmente sean representantes directos de la ciudadanía, porque eso es lo que se espera finalmente. Entonces, mi expectativa es que lleguemos a un plebiscito de salida, no para que conozcamos las propuestas, sino para que simplemente validemos lo que ya se ha ido trabajando en conjunto con las comunidades. Claro. Y eso tiene que estar consignado en el reglamento. Y yo creo que hoy día la ciudadanía en todas las regiones, va a estar muy alerta. Sí. No, yo diría, María Elena, que sí, que hay mucha gente que está comprometida. Hay mucho, imagínate, el mundo independiente. Sí, mucho. O sea, esto es inédito. O sea, tenemos grupos de independientes que tienen más candidatos que partidos políticos. Sí. Y eso, por cierto, genera una dispersión, todo lo que uno puede hacer. Pero es algo sintomático. Sí, Oye, pero también una capiteada, y conversando en mi podcast, que lo promociono todos los días acá en el programa, con Mirko Macari, el tema del desplome de la institucionalidad como la conocíamos también, porque aquí tenemos una buena oportunidad, a pesar de que tenemos que adscribirnos a este reglamento y a lo que ya tenemos, de construir algo nuevo que a uno tiende a darle como miedo, ¿no es cierto? Porque uno viene con las reglas antiguas, pero ¿por qué no sacar buenos ejemplos y construir algo que nos permita precisamente, por ejemplo, tener esa autonomía y esa representatividad que necesitan las regiones? Porque hasta lo más nimio se nota que no hay integración en este país. Por eso creo yo que el tema de la descentralización es un tema que va a ser central.
Independiente que no estén las propuestas, porque finalmente la descentralización es un instrumento. La descentralización no es la vivienda. No. Pero sí es importante que la vivienda tenga programas descentralizados, porque hoy día no es lo mismo construir en Tierra Salina, en Antofagasta, que en Cochamó. Claro. No es lo mismo. Y la política habitacional es igual para todos, claro. Tiene diferencias, yo trabajé en el ámbito habitacional, tiene diferencias de subsidio. ¿Qué diferencias tiene? Y algunas especificaciones técnicas que tú tienes que cambiar. De la construcción. Hay una normativa térmica que es distinta, está bien. Pero en términos de fondos y en términos de pertinencia territorial es todo igual. Un barrio en San Clemente de 150 casas es igual al que se está construyendo en Colina. En su conformación. No obedece a que, por ejemplo, en San Clemente la gente que va a habitar ese barrio probablemente sean trabajadores rurales asociados al campo que necesitan un espacio, por ejemplo, para tener sus animales. Justamente, Gonzalo, es un tema que vamos a seguir tomando, pero también querías hablar, y es un tema pertinente a la semana, y tomando lo que estaba diciendo, la mujer rural, en este sistema también de inequidad que hay en el país. ¿Cómo está hoy la mujer rural? ¿Cómo contextualizas a la mujer rural hoy? Espérate. Estamos hablando con Gonzalo Vial en nuestros jueves territoriales. Luarte, su segundo apellido, no deja la familia de mi madre, que es el más relevante. Gonzalo Vial Luarte, hoy me gusta a mí. Eso. Podríamos cambiar también eso de que las mujeres le den el apellido a los hijos como en Alemania. Eso está cambiado. Ya, tú puedes tomar Sí, pues tú puedes tomarlo. ¿Cuál elegirías, ¿Serías Gonzalo Luarte? La verdad que es una pregunta compleja, que mi papá ya no está. ¿Ya no está tu papá? No le podría contar. Se necesita la venia. Y algo de él tengo. Sí. Entonces, amo a mi madre, por cierto, pero siempre, un solo apellido. Siempre respeto donde me presento poner mis dos apellidos, porque hay mucha gente que lo hace. A mí me gusta eso, sobre todo hombres. ¿Y por qué no poner la solución en el guión? Vial-Luarte. Como Meo. Sí, pero es que ahí también se presta para los Pérez Maquena, estos gallos que tenían apellidos comunes, los juntaron para diferenciarse. Yo preferiría no. Ahora, Vial Luarte ya potente. Con Gonzalo estamos bien. Con Gonzalo estamos bien. El Vial me trae algunos problemas, porque en todos lados me dicen, pero tú eres de los Vial. Yo soy de los Vial de Recoleta, no sé si los conocen, no tenían ni un peso, ya la población no son Recoleta, así que pero lo bueno es que mi apellido no me ha servido. De los negocios. No, pero siempre me dicen, tú eres de los Vial, ¿de dónde? Porque hay familia Vial de un apellido bastante vinoso, pero en mi caso, afortunadamente, no heredo nada. Pero ¿te acordáis de Francisco Vial, que decía que a su apellido lo arruina la D? Sí. Querido ser Vial y no Vidal. Sí, Francisco Vidal. Pero no es. Él no es pariente mío, dice Gonzalo. Oye, Gonzalo, ya hablemos de mujeres y territorio, porque más que mujer rural, a mí me gustaría también mujer y territorio, y cómo también la pandemia, por ejemplo, ha ido golpeando. Yo lo estaba diciendo cuando empezamos esta sección, que poco se sabe, por ejemplo, lo que ha ido pasando en las regiones, específicamente con la pandemia, y bueno, está golpeado sobre todo a las mujeres. Sí, bueno, en Chile, o sea, yo primero un contexto latinoamericano. En América Latina tenemos una pobreza extrema que creció a un 42%. Se calcula que son 96 millones de personas las que pasaron a ser pobre extremo. Y el 60% de esa población son mujeres. Otra cosa importante, 113 millones de niños dejaron de ir a clase en América Latina. Y se calcula que el 76% de las actividades no remuneradas las hacen mujeres. Por lo tanto, quienes han perdido su empleo para recibir a esos niños que están dejando de ir al colegio son las mujeres. Claro. Eso es evidente. Y además han estado sometidas a violencia intrafamiliar, dadas las dinámicas que la pandemia obligó, y sobre todo el hacinamiento que viven muchas familias. Por lo tanto, claramente la mujer ha sido altamente postergada. Es importante también que analicemos, a propósito del tema municipal, en Chile tenemos solo 41 alcaldesas de 345 municipios. Eso equivale al 11% de los cargos municipales. Y por Dios que las vapulean a la alcaldesa, hay que decir que le hacen la vida bien imposible a la alcaldesa en general. Es que hay una cultura machista que claramente hace que sea más difícil. Pero imagínate, solamente en representación son el 11%, por lo tanto claramente tienen menos fuerza para empujar políticas públicas que puedan favorecer a las mujeres en ese caso. Exactamente. Yo tengo un dato acá que me parece súper relevante. Mira,
En 209 años de historia parlamentaria, solo 109 mujeres han sido parlamentarias. Eso, en toda la historia de Chile. Toda la historia. 109. En toda la historia, sí. De los más de 4.000 parlamentarios que se han elegido en la historia de Chile. Oye, ¿y los monumentos nacionales? 4% de monumentos nacionales corresponden a mujeres. No, 4%, sí, pero son cifras que es bueno revelar, pero que no nos debieran extrañar. No. Y en el mundo rural, precisamente, que tú me preguntabas, Roca, hay una invisibilización. Hay un informe del Instituto de Derechos Humanos, el 2018, que precisamente hablaba de la invisibilidad de las políticas públicas para mujeres rurales. Ya. No tenemos antecedentes. Lo que podemos decir es que, en general, la mayor cantidad de dirigentes sociales son mujeres hoy día. Claramente, hay una capacitación que hizo la ODS. ¿Por qué eso? ¿Por qué se inclinan para ese lado? Yo creo que las mujeres y su capacidad resiliente hace que participen activamente de la vida social que resuelve problemas. Y de trabajé en el ámbito habitacional, la mayor cantidad de dirigentes de campamentos con los que trabajé con comités habitacionales eran mujeres. ¿Por qué? Porque ellas están preocupadas por su familia, como tienen ese rol y lo asumen. Y sobre todo en el mundo más vulnerable, más cercano a la pobreza, hay que hacerse cargo del problema nomás, claro, no queda otra. Claro, y la cultura es más machista aún. Les cuento una anécdota, me acuerdo de un marido golpeador, de una dirigente que trabajó con nosotros en un proyecto habitacional, que dijo: ustedes me robaron a mi mujer. Y efectivamente se la habíamos robado porque se había transformado en una dirigente social, porque estaba empoderada, porque a partir de eso se capacitó, después trabajaba, era autónoma y lo dejó. Bacán. Claro, entonces cuando me dijo eso, yo me sentí muy mal. ¿Abandonó el hombre? Sí, claro, yo me sentí súper mal. Claro. Yo me sentí súper mal porque él me dijo, después reflexionando me di cuenta, sí, pues le mostramos un camino que era la dirigente social, su empoderamiento y sus capacidades. Ella hoy día es una persona que capacita a otros dirigentes. Okay. Entonces... ¿Y no hay censo sobre tú decías, no existen estadísticas como para poder generar políticas públicas a nivel central? Falta mucho. Bueno, hoy día la Política Nacional de Desarrollo Rural, que se promulgó en mayo del 2020, contempla la visión de género. Por lo tanto, todas las políticas públicas de 14 ministerios que comparecen en esa Política Nacional de Desarrollo Rural van a tener que mirar el tema de género. Por lo tanto, vamos a tener antecedentes probablemente en el futuro, pero hoy día es un tema invisibilizado. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema más dramático de la mujer rural? Creo que la brecha salarial es astronómica entre hombres y mujeres. Primero son las que más han perdido empleo, por lo que te decía, y además hay brecha salarial. Hay discriminación por condición étnica. O sea, si tú combinas pobreza, condición étnica y mujer, entonces en el mundo rural está absolutamente condenado. En condición étnica, para ser exacto, pueblo originario. Pueblo originario, discriminación claro, inmediata. O sea, tiene menos posibilidades. Pero hay una cosa que informa IPSA, que 1 cada 10 mujeres son directoras de empresas también. O sea, esto no solamente se remite al mundo... Esas son las empresas IPSA. Claro. Sí. No solamente esto es un problema del mundo rural y pobre. Las empresas públicas, las que tienen, las que son CEP, ahí subió el porcentaje, pero ampliamente porque fue una política pública de Michelle Bachelet. Exactamente. El mundo privado sí pero el mundo privado tiene un 1%. Exactamente. Entonces, si todo esto que hemos hablado fuese una casualidad, entonces yo le daría el punto en quienes niegan la inequidad y desigualdad de género brutal que vivimos. Pero todo esto no puede ser casualidad, que hayan 41 alcaldesas cuando lo que vemos es que el 72% de las dirigentes que se capacitan son mujeres. Exacto. O sea, están dirigiendo. Además, las mujeres han equiparado la participación ciudadana en términos de votaciones. O sea, la mujer quiere participar, lo que hay una estructura que no le permite participar. Entonces, y ahí es donde se pone no es casualidad. Sí. Te dije... Termine su último dato. Porque el último dato es que también en el mundo rural, en el año 1990, solamente el 15% de las mujeres era beneficiaria de INDAP, o sea, trabajaba en el campo. Hoy día eso ha llegado al 43%. La mujer ha ido ocupando un lugar importante, por lo tanto es muy importante tener políticas públicas que apoyen a las mujeres en nuestro territorio. Hay muchas mujeres, y lo hablamos en algunos de estos días de capítulos de nuestro nuevo programa, metidas en innovación en la ruralidad a través de la Fundación de Innovación Agraria. Impresionante los proyectos
filete que hay ahí es estupendo, son poquitos, pero siempre hay participación de mujeres. Hay mucha, hay mucha emprendedora. También hay estadísticas respecto de cómo ha ido aumentando el emprendimiento de las mujeres que se definen como emprendedoras. Ya son más de 800.000 en Chile, así que ojalá que esto siga. Sé que yo trabajé en un packing de fruta una vez en uva, raleando uva, y me tocó trabajar con las mujeres, por ya lo he dicho, por mi lado femenino y qué sé yo, y me tocó estar con ellas, y al frente estaba la parte de hombres de raleo de uva, y las mujeres sacaban una distancia astronómica, pero impresionante, sí, a la producción. Y te apuesto que les pagaban menos. Lo hacían mejor, y lo hacen mejor. Sí, seguro. Reconocidamente. Oye, ¿viste que se le puede preguntar de todo a este hombre, Gonzalo Vives? Candidato, es mi candidato, ¿ah? Candidato, sí, yo voto por él. Todos los jueves territoriales junto a Gonzalo Vives y Huella Local. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a ustedes, nos vemos el próximo jueves. Que te vaya bien, nos vemos el próximo jueves. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos. Una pausa para pensar.